Amén, buenas noches. Vamos a estar retomando el tema que veníamos enseñando de el carácter de Cristo. Y recordamos que de una manera muy grata, uno de los anhelos de nuestro corazón es que el carácter de Cristo, de Dios, sea formado en nuestras vidas. Por supuesto, no lo podemos hacer solos. Tenemos que tener la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que tener el anhelo, la voluntad, el querer como el hacer, para poder tener ese éxito en nuestra vida. Nosotros estuvimos viendo hace como 20 días la primera característica de ese carácter de Dios, de Cristo en nuestra vida, y es que Él siempre tuvo compasión, compasión por las almas, compasión porque Él siempre anhelaba y buscaba eh, no solamente abrazar, no solamente llevar una palabra, sino también, mm, digamos, darles un alimento físico, darles un abrigo. Por eso leímos Marcos 8:2, donde decía, tengo compasión de la gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. También leíamos Mateo 9:36. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y en su momento estábamos diciendo que esa compasión es ese rasgo que le permite a uno comprender que hay que tener una acción generosa, un amor leal, ayudar a aliviar el dolor, ayudar a aliviar el sufrimiento que puede producir una acción en nosotros, un anhelo de simpatizar también y apiadarse de las personas. Es esa compasión, uno de los rasgos característicos de nuestro Padre Celestial, del Hijo, y que por tanto debe ser un anhelo de nuestro corazón, que se ha formado esa característica, ese rasgo en nuestras vidas. El aprender a ser compasivos, el aprender a ser piadosos, a dar, no solamente dar una palabra y dejar que la persona siga con hambre o que esté en esa dificultad, sino que si Dios le ha proveído algún dinero a usted, alguna posibilidad de ayudar, usted lo debe hacer. Una de las grandes satisfacciones a nivel personal cuando puedo ayudar a mis hermanos, a mis hermanas en el hospital, ya sea en La Victoria, en Santa Clara o en todos esos temas de salud, pues de verdad que yo le doy la gloria a Dios porque es algo que Él me ha permitido formarme, trabajar y ahora puedo ayudar a las personas. Y ustedes saben que cuando hay personas con tristeza, con afugias, con dolor, pues si uno les puede ayudar, que los atiendan más rápido, que puedan conseguir una atención, pues es hermoso. Entonces, esa compasión tiene que ser formada en nuestro cuerpo, en nuestra
alma y en nuestra mente. Luego estuvimos viendo que la segunda característica en el carácter de Dios es la gracia, ese favor inmerecido, a pesar de que no se lo merece. Y que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en la palabra hebrea que se llama Ken, con K, que K-H-E-N, Ken, pero que en el Nuevo Testamento ya no es la palabra hebrea, sino la palabra griega caris, como de carismático, como de un carisma, con K también, Caris. Ese favor inmerecido que Dios ha traído a nuestras vidas por medio de su Santo Hijo, permite que no vivamos una vida por obligación, sino por agradecimiento, no por un tengo que, sino por un amor, porque somos agradecidos y entendemos esa esa gracia que Dios ha colocado en nuestras vidas, ese favor inmerecido que Él ha traído, a pesar de que no hemos sido buenos, a pesar de que hemos fallado. Y, y vimos varias citas del Antiguo Testamento donde Dios siempre expresó su ken, su gracia. A pesar de que Israel fallaba, a pesar de que caía y de que volvía atrás y volvía y se equivocaba, pero luego ellos clamaban, se arrepentían y Dios en su infinito amor tenía ese ken, ese, esa gracia, ese favor hacia su pueblo. También leímos algunos libros de Romanos, de Efesios, de Santiago, donde el apóstol Pablo, sin ser uno de los discípulos del Cordero, ha logrado transmitir a tantas generaciones de que cuando nosotros le decimos sí al Señor y lo elegimos como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, Él tiene misericordia y luego gracia. ¿Por qué? Porque hemos vuelto nuestro rostro hacia Él y nos hemos arrepentido y Él nos extiende su mano poderosa. Y entonces con esa gracia no tememos, al contrario, estamos seguros para dónde vamos, que cuando este cuerpo haya muerto, vamos a estar con Él en el cielo. Tenemos no solamente esa eternidad excelente, sino unas coronas, unos regalos. Y aquí en la tierra tenemos muchas bendiciones, muchas posibilidades de alabarle, de adorarle, de ayudar al hermano. Y esa gracia nos permite que también nosotros de lo que recibimos, de eso damos. Si usted y yo recibimos gracia, si usted y yo recibimos ese favor inmerecido, pues también vamos a dar. Porque nadie da de lo que no tiene, pero nosotros lo hemos recibido y no poquito, sino en abundancia. Entonces, vimos que la primera característica o rasgo del carácter de Dios es la compasión y la segunda es la gracia y que esas tienen que ser formadas en nuestra vida. Hoy vamos a estar viendo el tercer rasgo o la tercera característica del carácter de Cristo. Y es que Dios siempre ha sido reconocido como un padre, un padre celestial amoroso, lento para la ira. La tercera característica del carácter de Cristo es que Él es lento para la ira. Es decir, que Él es paciente, muy paciente. Y yo sé que en esta época muchos
Muchos claramente dicen, ah, es que yo no tengo paciencia, o con nuestros actos, nuestra familia, de pronto nuestro esposo no seas impaciente. em, mm, oramos por esa paciencia. Y esta, este tercer rasgo dice que él es lento para la ira y de una manera fácil y sencilla la podemos entender. Él es paciente, pero no un poquito de paciente, sino muchísimo. Y es que se necesita desarrollar esa paciencia porque no más con su pueblo, el pueblo que él eligió, que todavía no lo han reconocido, él ha tenido un amor, él ha tenido una atención especial hacia ellos, los ha recogido de tantos lugares a donde fueron esparcidos y los tiene en el hueco de su mano. Les ha hecho una nación grande y poderosa. Y para llegar allí se necesita tener, ¿qué? Paciencia. Por eso debemos anhelar que ese rasgo, que es el tercer rasgo, ese lento para la ira, esa paciencia, sea formada también en nuestras vidas. Esta paciencia habla de que Él le da a la gente mucho tiempo para responder a sus advertencias. Eso no quiere decir que Él no obra en justicia, porque a Él no le agrada la desobediencia. Pero como dice algunas de las citas que vamos a leer, Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Si la gente no responde a su llamado a favor de la justicia, Él sí va a expresar su ira. Él tiene paciencia, pero Él también tiene que actuar conforme a su palabra. Él no se puede contradecir. Y Él va a actuar en consecuencia y nos va a llevar, si nos equivocamos, a que vivamos las consecuencias de nuestros actos. David, David, un hombre reconocido a través de la palabra como un hombre conforme al corazón de Dios, se equivocó cuando tuvo a Betsabé como mujer, cuando hizo morir a su esposo allá en batalla. Cuando esa mujer quedó embarazada, él se arrepintió delante del profeta Natán. Pero ¿qué pasó? Tuvo que vivir sus consecuencias de su pecado. Y ese niño murió. A diferencia de nosotros, Papito Dios tarda en expresar su ira, cosa que a nosotros en mucha manera se nos dificulta. A veces hay hermanitos y hermanitas que parecen fosforitos. Yo he aprendido mucho en mi trabajo, a no dejarme robar la paz, a, aunque el medio ambiente donde esté sea fuerte, haya disputas o cuando estamos con pacientes que están experimentando algún dolor y al- a veces te maltratan un poco o te violentan un poco verbalmente. Pues como yo le digo a mi esposo, se necesitan dos para disgustar, para pelear. Y allá en ese trabajo, cuando entra algún mensaje de mi esposo, alguna porción de la palabra de un compañero, de un pastor, de un amigo,
ese refrigerio para no experimentar esa ira, para tener esa paciencia, para que, como dice la palabra, ser lentos para la ira. Pero esa paciencia que tiene el Padre Celestial tiene un propósito, y es que todos tengan la oportunidad de arrepentirse de su maldad. A Dios no le place dejar que su hijo, su hija, se autodestruya porque no quiere ceder, no quiere entender. Ayer estábamos hablando de arrepentimiento, ayer miércoles, y recordamos algo del pecado, pero veíamos que pecado no es solo la desobediencia y la rebeldía de hacer algo que no le agrada a Dios, sino que también es algo que sabiendo hacer lo bueno no se hace. ¿Y cómo nos debemos arrepentir? Pero Dios tiene esa infinita paciencia. Y si creemos que el Espíritu Santo está actuando en nosotros, tenemos que confiar que ese rasgo, que esa característica de Dios está siendo formada en mi vida y en tu vida. Que no lo hacemos solo nosotros, pero que uno de los anhelos de nuestro corazón es que ese carácter cada día se fortalezca y dé frutos. No solo compasión, no solo gracia, favor inmerecido, sino este tercer rasgo, lentos para la ira. Por eso Jesús bajó aquí a la tierra por ti y por mí. Tomó la decisión, la misión de rescatar a su pueblo, a sus amados, y de asumir las consecuencias de todo el pecado sobre sí mismo. En la muerte y resurrección de Jesús, vemos la ira de Dios sobre el Señor Jesucristo. Por eso hay un momento, de ese momento que está en la cruz, que Él ya no le llama Padre, sino Señor, porque en ese momento estaba cayendo toda la ira, pero a su vez estaba obrando ese amor para producir perdón y vida para toda la humanidad, para todo el que confiese. Porque hubo un momento en que él sintió que el Padre lo abandonaba, porque fue tan pesado lo que tenía, pero luego se cumplió. Esto es lo que significa lento para la ira. Y esto es una buena noticia para todos nosotros. Dios va formando, Dios va sentando, Dios va desarraigando lo que no le agrada para formar el carácter de Cristo, para levantarnos en victoria, con rasgos como la compasión, como la gracia y ser lentos para la ira, es decir, con mucha paciencia. Voy a pedirle el favor a mi esposo que me ayude a leer Éxodo 34:6. Mi hermana Eloísa, que por favor me ayude con Romanos 1:18-25. Mi hermana Martica Moscoso, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3 al 9. Mi hermana Elenita, Salmo 86:15.
Mi hermana Jenny, Salmo 103:8. Dejemos un momento ahí, ya, de acuerdo si avanzamos. Vamos a leer Éxodo 34:6. Aleluya. Antiguo Testamento. Éxodo, capítulo 34, verso 6 dice: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Aquí Moisés está hablando. Moisés estaba preparando 2 tablas. Había pasado varias cosas en el pueblo, pero había algo, y era que Moisés confiaba en la presencia de Dios y en la promesa de Dios. Él sabía que el pueblo se había equivocado, pero confiaba y estaba segurísimo que Dios es fuerte, que Dios es misericordioso, que Dios es piadoso, pero que Dios es tardo para la ira. Dios, ayúdanos que este rasgo sea formado en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hermanos en la iglesia, en las diferentes iglesias del Concilio IJ, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel internacional. Amén, mis hermanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Romanos 1, 18-25. Amén. Leo en el Sí, nombre del señor. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En el capítulo que sigue, vemos que Dios paga a cada uno conforme a sus obras, pero que Él le permite al hombre arrepentirse y Él tiene misericordia porque Él
Él envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que se reconciliara con el mundo. Él no quiere que ninguno se pierda. ¿Y qué hizo Jesucristo en la cruz? Nos justificó, nos declaró justos sin que lo fuéramos, por misericordia. Es decir, que a pesar de que él obra en justicia, él siempre tiene paciencia, siempre ha esperado que tú y yo nos arrepintamos y lo reconozcamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, no en un área pequeña de nuestra vida, sino en todas las áreas que conforman nuestra vida. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que es lento para la ira, que tiene paciencia, que es misericordioso y que anhelamos que esa característica de su carácter sea formado en nosotros, que aprendamos a ser lentos para la ira, pero grandes en misericordia. Miramos qué dice segunda de Pedro, capítulo 2. Versículos 3 al 9. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 3 al versículo 9. Dice Amén. la palabra: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Amén. Amén. Ahí sigue habiendo unas características de todos aquellos que han sido injustos, de aquellos que no han nacido de nuevo, de aquellos que han practicado el pecado. Pero si nos vamos al capítulo de adelante, el 3, donde dice el día del Señor vendrá, y el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene paciencia. Él es paciente, misericordioso, lento para la ira. Miremos qué dice el Salmo 86:15. Amén. 86:15. Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Amén. Lento en misericordia. Lento para la ira, perdón, y grande en misericordia y verdad. Y el Salmo 103:8. Ese salmo me encanta. Amén. Tenemos la palabra del nombre del Padre, del Hijo, con unción y unción del Espíritu Santo. Salmo 103:8 dice:
Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande para la y grande en misericordia. Amén. Lento para la ira. Que ese rasgo y esa característica sea formado en nosotros, en su iglesia, en IUJ. Y no sé si alcancé a repartir el Salmo 145:8. Salmo 145:8. Amén. Si desea, yo no lo puedo leer. No, espérate, ¿quién lo va a leer? Liliana. Amén. Salmo 145:8 dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Vamos a dejar aquí y en 8 días vamos a completar esta tercer rasgo o característica que acompaña el carácter de Cristo, para ampliar más el tema de ser lento para la ira, de tener paciencia, como Él lo tiene con nosotros, como Él lo tuvo con nosotros y como aún lo tiene para los que aún les falta un poquito para conocerlo personalmente. Tenemos que seguir hablando de este tema y con el contraste de que Él es un Dios lento para la ira, grande en misericordia y en verdad.